Mañana 1 minuto, iniciamos aquí el diálogo con nuestros invitados y saludamos ya al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, que está con nosotros en el estudio de Quito. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Javier, muy buenos días con todos los televidentes. Bienvenido. ¿Qué ha significado para el gobierno gobernar con decretos de ley? ¿Están o no ustedes en el camino? ¿Hay obstáculos? ¿No hay obstáculos? ¿Qué le ha significado al gobierno todo este tiempo? Lo que no existe ahorita es una obstrucción deliberada política para hacer fracasar un gobierno y por tanto al país. Lo que existe en materia de decretos, leyes, en esta situación de excepción que existe con un contrapeso de la Corte Constitucional, es la limitante que este organismo ha determinado de qué es una urgencia económica. En mi criterio, y es el criterio del gobierno, en nuestro país todo lo económico es urgente y esa calificación para poder expedir un decreto ley debería tenerla el presidente de la República. El rol de la Corte es verificar, controlar de que eso no se contraponga, no viole la Constitución de la República. En todo caso, ese es un debate sano. Ha habido dos proyectos, uno aceptado por la Corte Constitucional, que tiene que ver con una reforma tributaria que permite mejorar los ingresos de las personas vía mayores deducciones del impuesto de renta que se pueda ver inmediatamente. Y el otro, lamentablemente, con el cual no estamos de acuerdo, se le pone una cortapisa a un proyecto de decreto ley para fomentar las inversiones vía zonas francas. Creo que es otra oportunidad que se pierde, no encuentro motivación alguna, pero bueno, ese es el sentido del control que ha hecho la Corte. En la práctica, el gobierno está aunando esfuerzos, sumando iniciativas en otros frentes que tienen que ver con la gestión. Por ejemplo, Javier, fundamentalmente todas las labores de prevención de lo que sería el evento denominado El Niño. Eso está ocupando la mayor parte de la atención del gobierno en estos momentos, por ejemplo. Sin duda, porque hemos visto que el presidente de la República se ha reunido hasta ayer con los cuerpos diplomáticos acreditados en nuestro país, con el sector productivo. Entiendo que el ministro de Economía viajará el jueves a Brasil para esta reunión de gobernadores con el BID, buscar recursos económicos, es decir, hay que estar previniendo lo que podría generar este fenómeno, ¿no? El COE está activado desde la semana pasada. Hay una comunicación fluida entre todos los niveles de gobierno, los niveles estatales. Por ejemplo, hemos tenido reuniones de trabajo con los titulares de las prefecturas, es decir, del CONCOPE, también con los titulares de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, porque hay que trabajar de la mano. Este puede ser, Javier, una oportunidad de unir al Ecuador sin banderas políticas e ideologías en este tema. Por ejemplo, también se ha tenido reuniones con los medios de comunicación, porque hay una labor de concientización al respecto y también de escuchar cuáles son las necesidades, con los sectores productivos también, por supuesto, y como has referido también con el cuerpo diplomático, no solamente por informar, sino también porque se va a necesitar, en el caso que esto se confirme, de toda la ayuda posible. Entonces, esa es una muestra de cómo en una faceta de gestión el gobierno nacional, el gobierno del Ecuador, se encuentra plenamente activado, ¿no? Activado en el sentido de que cuando usted señala de los municipios o los gobiernos autónomos descentralizados, municipales, provinciales y parroquiales, la pregunta que puede caer de cajón es si hay los recursos económicos o no. Los recursos económicos que sin perjuicio de cada nivel de gobierno, municipio y prefectura debe tener para el ejercicio de sus competencias, justamente en estas labores se ha informado de en un primer tramo los recursos que el gobierno nacional va a tener que invertir en estas labores de prevención, que unos vienen obviamente de fondos existentes y otros también de los empréstitos necesarios, del nivel de endeudamiento necesario, pero con algo importante, y se le hemos comentado a todos los frentes con quienes hemos reunido. Esto no significa bajo ningún concepto de que va a haber alguna metida de mano a los ciudadanos, por así decir. Esto va a venir con cuenta propia del gobierno, con endeudamiento, sí, más los fondos propios que se tienen. Hay entonces los recursos económicos para atender esta posibilidad de que... Hay que acceder también a esos recursos económicos, pero en todo caso no es fácil, sí, pero estamos trabajando en aquello. Lo importante es que no va a haber una afectación
al bolsillo de los ecuatorianos. Permítame volver al tema de gobernar con decretos de ley. ¿Se sienten cómodos hasta ahora o no? No es tanto un tema de comodidad. Es que hay para formas de opciones. gestión, estimado Javier, ¿cuál era el problema? Yo más que nadie que fui parlamentario sé que se necesita una fiscalización y un control político. Eso no puede estar en discusión. Por eso esta etapa es una etapa de excepción, de pocos meses, porque siempre debe existir un órgano legislativo. Lo que sucedió y que fue el insumo, el antecedente para la grave crisis y conmoción política que generó la Asamblea Nacional fue justamente porque confundieron la fiscalización con la obstrucción plena. Y eso es algo que no se debe repetir. Ahora, las zonas francas en ese proyecto de ley, el cual no pasó el tema en la Corte Constitucional, ese era un proyecto o un decreto ley en este caso, importantísimo porque era el generador de empleo, atraía la inversión extranjera, en fin, pero yo no sé por dónde no pasa el tema de urgente. Porque la Corte Constitucional, con la cual difiero, lo respeto, porque vivimos en un Estado de Derecho democrático, donde la democracia funciona no solamente cuando a uno le conviene. No es que uno coge un fallo, este me gusta y este no me gusta, eso es propio de los autócratas. Sin embargo, en la fundamentación que ellos hacen, en mi criterio, y respetuosamente se lo digo, errada, eso no era urgente. Eso puede ser tratado por la nueva Asamblea, que Dios mediante deberá entrar en unos meses, y que ellos catalogan que lo urgente es lo apremiante, que en una situación de excepción solo puede ser dictaminado por un decreto ley. Yo difiero porque los temas económicos hay que sentar un precedente desde este momento, más tomando en cuenta de que este proyecto ya había sido negado por la Asamblea Nacional. Es decir, creo que no se pusieron del lado de los ciudadanos, creo que ese análisis jurídico que puede tener varias vertientes, por así decir, no está en la línea de lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Ahora, si usted me dice que en cualquier proyecto, e inclusive ese, hay un artículo violatorio, hay un artículo regresivo en materia laboral, o no tiene que ver lo económico porque se está metido en áreas penales, en áreas administrativas, yo diría, bueno, perfecto. Pero esa categorización de qué es económico urgente creo que no es procedente. ¿Y jurídicamente hay un artículo, una normativa que le diga a la Corte que puede establecer que no exista algo urgente económicamente, o es una interpretación a juicio de quienes conforman la Corte Constitucional? En nuestro criterio, esa definición, que es un acto político por excelencia, le corresponde al primer mandatario, es decir, a un jefe de Estado, a un presidente de la República. Tanto es así, Javier, que cuando se presentan estos proyectos económicos urgentes, normalmente a la Asamblea Nacional, que tienen un trámite de 30 días, la Asamblea no cataloga, pues, ni define por qué el presidente ha descrito que es económico urgente, simplemente lo tramita. Puede estar de acuerdo o no, debatir un artículo sí, un artículo no, reformarlo, etcétera, y eso está bien, porque ese es propio del debate. Pero ni la Asamblea Nacional, que es un órgano político por excelencia, deliberativo, se puede analizar por qué un jefe de Estado ha definido que es económico urgente. En todo caso, esa es la interpretación, difiero. El problema es que la Corte Constitucional es un órgano de control de última instancia. Es decir, ya ese decreto ley no puede ser posible. Yo sé, no puede ser posible, pero quiero que jurídicamente quede claro al país, consecuentemente con lo que usted señala, la Corte no tenía por qué interpretar si es o no el carácter económico urgente, ministro. En mi criterio no. Ok. Y así lo he sostenido. Entonces, ¿se sienten ustedes afectados con este proyecto? Más el país, más bueno, que el gobierno, porque evidentemente es un tema de que se está creando una base, un precedente con el cual no estamos de acuerdo y a nuestro criterio afecta a la gobernabilidad. El criterio de la Corte, respetable sí, por cierto, de última instancia, no creo que sea conveniente en esa fase. Insisto, si mañana, en los próximos decretos leyes que vamos a presentar a partir de la próxima semana, existiera violación flagrante a la Constitución, a los derechos, a los tratados internacionales, yo no tendría pues ningún problema en aceptarlo. ¿Cuáles son esos decretos ley que presentarán? Nosotros teníamos varias líneas de esta cuestión económica para darle el impulso. Le estamos haciendo ciertos ajustes y fundamentaciones justamente por la preocupación de esta definición que ha hecho la Corte Constitucional, pero van uno en la línea de un proyecto económico urgente con relación a todo lo del evento del niño, inclusive
temas de recursos, tiene que ver reformas inclusive a la ley de contratación pública, entre otros, para uso de maquinarias, porque señores, eso es urgente. La vida de los ecuatorianos es urgente. Y también tenemos otro que lo estamos ya finiquitando con relación a finanzas públicas y también mercado de valores. Es decir, tenemos un paquete de decretos, proyectos de decretos, leyes, pero tenemos que ver también cómo lo vamos a manejar con la Corte tomando en cuenta este antecedente que hay, ¿no? ¿Y están en los tiempos que ustedes consideran que podría pasar esto de aprobarse y dejar claramente definido? Uno de los temas que no se sabía hasta que se conocieron los dictámenes, justamente cuál era el plazo que la Corte se iba a tomar, tomando en cuenta de que no había un marco normativo claro. Ahora sabemos que se va a utilizar la referencia de hasta los 30 días, algo paralelo a lo que ya tenía la Corte Constitucional. Para mí es bueno porque ya sabemos sobre qué estamos pisando, por así decir, y también que no existe límite alguno en el sentido de poder presentar uno o más proyectos al mismo tiempo. Recordemos que en la Asamblea Nacional lo económico urgente solo puede hacer uno a la vez. Es decir, ya tenemos ciertos parámetros, lo cual está bien. Esos son temas de forma, mis diferencias son en el tema de fondo. Ojalá que no se siga obstruyendo, sino la institucionalidad como tal, de la que hemos, inclusive con usted, hablado, ministro, en ciertas ocasiones, se vea golpeada, porque hay que respetar cada uno su espacio. Correcto, coincido con esa posición. No es que durante estos meses un gobierno debe quedar en el limbo para gobernar. Debe ser una posición proactiva, en posición de los intereses del pueblo ecuatoriano, porque reitero, en un país como el Ecuador, nuestro país, todo es urgente, todo es para ayer. Ministro, la salida del ministro de la Producción, ¿a qué se debe? Él lo ha fundamentado, son razones personales, ya se lo había comentado al presidente de la República, va a ser una transición ordenada hacia el día lunes, en la próxima semana, pero lo importante es qué hizo el ministro Prado. Un protagonista del desarrollo económico del Ecuador, figura predominante en la celebración del acuerdo, del tratado comercial con China en tiempo récord. Entonces, ha tenido una muy buena labor, ha sido uno de los ministros más estables, ha estado al principio del gobierno, cree que por razones personales ha cumplido una etapa, pero lo importante es lo positivo que deja su gestión a favor de los ecuatorianos. Hay muchos desafíos en esa área, en esa cartera de Estado. Permanentemente, y hacia el día lunes, el país conocerá cuál va a ser el reemplazo ordenado y programado del ministro Prado. ¿Oficialmente presentó ya la renuncia o todavía no el ministro? Se la ha comunicado al presidente hace varios días y parte de este proceso de conversación es que se hará efectiva el día lunes 3 de julio. El proceso electoral avanza. ¿El gobierno está a la expectativa de cualquier situación que se pueda presentar desde el punto de vista político o simplemente espera que las cosas sucedan? No, por supuesto. Recordemos que una de nuestras labores, más allá de la independencia y la autonomía que tiene el Consejo Nacional Electoral, es que nosotros debemos salvaguardar los valores democráticos y republicanos y por tanto ser los garantes de un traspaso ordenado y democrático del poder. Eso es importante, salvaguardar la democracia. Así que, como todos, estamos atentos al devenir, al desarrollo de este proceso electoral que iba de la mano justamente con el decreto de disolución de la Asamblea Nacional. Siempre acordémonos que era algo conjunto. Sí, ponerle un coto, un fin a esa crisis política que había generado malhadadamente la politiquería a través de la Asamblea Nacional, pero inmediatamente que sea el pueblo, a través del voto, que resuelva la crisis. ¿Cómo? A través de elecciones anticipadas. Y yo saludo que inmediatamente que el gobierno tomó la decisión, los actores políticos de todos los sectores dijeron, aquí estamos, vamos a participar, lo cual es bueno, porque aparte de la legalidad, que en mi criterio jamás estuvo en duda, eso le dio un manto de legitimidad a las decisiones adoptadas. Ministro, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Gracias, como siempre, Javier. Buenos días con todos los televidentes. A usted, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, 7:16. Una pausa y regresamos.